Noches, Lick. Buenas noches, qué bueno saludarlos nuevamente. Vamos a iniciar la clase del día de hoy para avanzar un poquito con lo que tenemos pendientes. Primeramente, pues seguramente ya vieron las notas de sus parciales y pues lamentablemente a una buena parte del grupo les fue mal, ¿verdad? No obstante que los contenidos creo yo que fueron los dados en clase y pues el examen definitivamente venía sencillo. Creo que en ningún momento se les incluyó algún contenido no dado en clase, sino que únicamente lo que platicamos en clase. Lastimosamente, platicando con alguno de sus compañeros, creo que el tema de la presencialidad les afectó bastante porque creo que solo estábamos acostumbrados a responder falso y verdadero y no a esforzarnos un poquito más con ese tema. Y pues derivado de esas situaciones de que hay varios 30 y de verdad felicito, hay 30, 27, 24, 22, etcétera. Se nota que sí, varios sí se dedicaron, por supuesto. No con eso estoy diciendo que los demás tengan menos capacidad para lograr esa nota, sino que simplemente tal vez no utilizaron la técnica adecuada para estudiar o, como me decían muchos de manera reiterada, que se confiaron con el examen y se recuerdan que en algún momento les mencionaba que ahorita no está el tiempo para que ustedes estén confiando en ninguna clase. Todas tienen el mismo valor, todas tienen que tener la atención debida porque representa una parte de ese logro que ustedes van a tener al final de este semestre, al final del año. Entonces, sí, estoy bastante sorprendido de algunas notas, pero esto después de calificar, porque no puedo creer cómo hay exámenes que tienen en una serie 0, otros que ni siquiera los llenaron, pues todavía uno dice, bueno, intentó dar una respuesta o lo escribió erróneamente, pues, pero le vamos a poner la nota porque sí se asemejaba al nombre o al concepto que estaba pidiendo, pero cuando no ponemos ningún concepto, no ponemos ninguna respuesta, créanme que sí es una situación que preocupa, pues, y no tanto por el tema de lo que vaya a implicar en este momento, sino que de qué manera se están forjando ustedes, qué es lo que están haciendo. No sé cómo les está yendo en las otras clases, pero sí es un buen punto para reflexionar y tomar cartas en este asunto. Pues solo eran 30 puntos, todavía tienen 70 puntos por pelear y pueden ganar la clase. Entonces, yo lo que espero es que ustedes puedan ponerle más formalidad, puedan ponerle más empeño a la clase. Yo sé que tal vez no es muy práctica, hemos tratado de poner algunos ejemplos prácticos, pero de igual manera, en la malla curricular de la facultad está en el 9º semestre, pues sus razones han de tener. Entonces, sí es preocupante, ¿verdad? Y como les reitero, hay cosas que sí decepcionan un poco y preocupan por el tema de que hay algunos que hasta estaban estudiando un día antes o pidiendo algunos conceptos un día antes, pidiendo el contenido del examen. Entonces, definitivamente eso ya es un resultado anunciado. Si estamos trabajando de esa manera, es un resultado negativo. Y pues los que sí se tomaron el tiempo o utilizaron la técnica más adecuada o su método para estudiar más apropiado, pues tienen mejores notas, ¿verdad? Es el reflejo de esa efectividad para estudiar. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es readecuar esa forma de estudiar, esa forma de memorizar, porque no es posible que
y nosotros no tengamos esa capacidad de memoria también. Es cierto, el derecho no necesariamente es solo memorizar, porque hay una buena parte de interpretación de las leyes, de análisis, pero eso no significa que usted no tenga que memorizar. Yo le puedo preguntar, mire, necesito que me interprete el artículo, bueno, no el artículo, solo les tendría que decir una institución jurídica de algún cuerpo normativo y ustedes tienen que ubicarlo. Y esa ubicación la van a realizar ustedes por medio de su memoria. Ya sobre esa memoria les puedo decir, miren, qué significa este artículo, cuál es el sentido del artículo, qué es lo que se pretende o qué pretendía el legislador dar a entender o regular por medio de este artículo, pero sí es un complemento, entonces sí es importante que ustedes estudien. La única forma de que uno pueda mejorar su memoria es repasando. Recuérdense que el cerebro es como hacer deporte, tiene que llevar una actividad constante, una actividad uniforme para que pueda ejercitarse y de esa manera tener un mejor desempeño. Pero si yo unos días antes o unos 2 días antes estoy tratando de memorizar o estoy tratando de entender un asunto, no lo voy a lograr. Entonces, sí es importante que ustedes tomen en cuenta esta situación. Yo considero que no obstante la situación esta, pues creo que podemos mejorar, estamos a tiempo. Más que todos los que deben preocuparse son los que sacaron menos de 10. Y si alguien tiene duda respecto de su examen, con todo gusto lo revisamos. Y créanme que yo no pongo a calificar a auxiliares ni nada, sino que yo los califico directamente porque así no hay aquella cuestión de tal vez él no los calificó y se cometieron errores, etcétera. No, yo los califiqué. Por supuesto, yo sigo teniendo una calidad de humano y me puedo equivocar, pero créanme que sí me tomé el tiempo para revisar esos exámenes y, como les reitero, felicito a los que sacaron muy buena nota, a los que sacaron más o menos de nota, pues los insto a que mejoren y a los que sacaron baja nota, les pido de favor y por el bien de su carrera, que se preparen más, que estudien más. Ahorita tenemos 40 puntos en juego y creo que lo podemos lograr. Entonces les pregunto si tenemos algún comentario al respecto antes de continuar. ¿Ningún comentario? Bueno, entonces les quiero comentar también de que se supone que si nosotros no teníamos garantizados esos puntos, tratamos de dar un buen tiempo también para que pudieran irse preparando para el segundo parcial, con temas un poco más prácticos, un temas que no deberían representar para ustedes mayor complicación porque son más prácticos, de orígenes de las leyes, organismo judicial, derechos humanos, toda esta cuestión, todo ese listado que les hice que ustedes investigaron. Lastimosamente, les puedo decir que el día de hoy estuve revisando 3 trabajos y de esos 3 trabajos hay uno que está muy bueno. Se nota el esfuerzo que hicieron para investigar, se nota el esfuerzo que hicieron para conseguir la información. Por supuesto, no era información que yo les haya requerido que de ustedes se generara, es decir, que de ustedes surgiera ese conocimiento, sino que investigaran y sobre eso, pues hacer una compilación de la información. Sin embargo, pues créanme que es muy penoso también encontrarme con una introducción de un trabajo que al final, cuando la leo, me doy cuenta que el lenguaje que se utiliza es muy técnico. Y entonces digo, pues chica, qué interesante el lenguaje que se está utilizando acá. Son palabras que
que sí es difícil encontrar en una persona que sea versada en leyes o en otra profesión. Entonces me pongo a revisar y resulta que esa introducción es un recorte de un artículo. Entonces digo yo, ay Dios, en qué situación o en qué condición está el estudiante al hacer eso en el 9º semestre? Se supone que usted realiza su trabajo de lo que usted investiga, el análisis que usted pudo hacer de ese enriquecimiento de conocimiento, pues usted posteriormente a elaborar el contenido, hace su introducción y hace su conclusión. Entonces, cuando yo encuentro este tipo de cosas, pues sí me da un poco de pena y me entristece bastante, les podría decir, porque realmente el estudiante de derecho ya no está para estar haciendo ese tipo de cosas. Realmente nosotros muchas veces nos rasgamos las vestiduras diciendo que somos de la San Carlos, que somos de la Autónoma y que somos de una universidad pública, pero realmente, ¿será que nosotros estamos haciendo nuestra lucha por representar como corresponde a nuestra facultad? Yo amo a mi facultad, amo a la Universidad de San Carlos y en las esferas que me movilizo, pues trato de resaltarlo, sin decirlo, como dice aquel meme. Di tal cosa sin decirlo. Entonces uno trata de sobresalir con base a capacidad, a interés en un asunto, a especializarse en algo, a tener criterio, pero imagínense llegar a ese punto de incluirme en una introducción un par de fragmentos de otro artículo. Y como les digo, las cosas son evidentes porque el lenguaje que se utiliza es complejo, es muy técnico, es de una jerga más sofisticada, ¿verdad? Entonces dice uno, ¿qué pasó aquí, verdad? Entonces, sí son cuestiones que necesariamente en calidad de docente y de profesional y de formador también de profesionales, pues se los tengo que decir. Es increíble también cómo a estas alturas no quitemos un hipervínculo de un documento, cómo a estas alturas dejamos las referencias de un artículo. Es decir, yo copio, yo no tengo ningún problema porque usted cite a tal autor. Que usted lo cite no hay problema, pero puede poner la referencia de dónde lo sacó. O en su caso, si no le va a poner la referencia, pues por lo menos quítele las comillas, no le ponga una anotación ahí, no que en caso contrario, pues terminan las oraciones, terminan los fragmentos de texto y aparece el número. Entonces, cuando uno encuentra un número, lo que tiene que hacer es irse a un pie de página o a un lugar referencial dentro del documento y buscar de dónde se extrajo ese contenido, pero no lo encuentro en ningún lado. Entonces, me surge la otra duda. Si ustedes me están presentando un trabajo con esa calidad, ¿qué presentaron como tesis o qué van a presentar como tesis? Porque son cosas bien fundamentales y son básicas. Entonces, sí, créanme que yo, por supuesto, viendo esta situación, quiero apoyarlos en que puedan ganar la clase. Por supuesto, hay ciertas notas que definitivamente tampoco podemos hacer milagros ni tampoco vamos a regalar el curso. Sí, les voy a facilitar. Pero qué triste esta situación, como les digo, de venir a encontrarme con lo de los exámenes y decir, bueno, sí, vamos a tratar de que en la siguiente fase, que es la exposición y el trabajo, tratar de ponderarlo lo más que se pueda, esperando encontrar buenos trabajos, por supuesto. Estoy criticando a algunos y, pues como les dije, de los 3 que califiqué, hay uno que está muy bueno, se nota la dedicación, se nota que sí lo leyeron, es decir, tiene que haber una congruencia de lo que ustedes están haciendo. Entonces,
sí esperaba encontrar mejor calidad de trabajo y no ha sido de esa manera. Entonces, se los dejo esto porque recuérdense que en la vida ustedes van a seguir formándose, ustedes van a seguir profesionalizándose, adquiriendo conocimientos, haciendo de cierta manera trabajos que reflejen su capacidad, que reflejen lo que usted sabe, que reflejen su tecnicismo, su profesionalismo, y realmente eso no lo refleja. Y lo aceptaría que fuera alguien del tercer semestre, del cuarto semestre, pero no, estamos en el noveno semestre, están a un paso de convertirse en profesionales. Entonces, ¿qué va a pasar cuando en una institución le pidan a usted un dictamen, les pidan hacer un oficio, les pidan hacer un proyecto? ¿Qué va a pasar con ustedes? O sea, ¿cómo van a quedar ustedes? Entonces, sí, es complicada la situación. De verdad que ay, no sé, ¿verdad? Porque no, como les digo, en el semestre que ustedes van, debieran tener otro tipo de actitud y todo. Comprendo también, y se los he reiterado en varias oportunidades, ese tema de la virtualidad les ha provocado a ustedes un enorme daño, un retroceso en algunas cuestiones o una falta de desarrollo en algunas capacidades, pero estamos a tiempo para rectificarlo, estamos a tiempo para redireccionar lo que estamos haciendo. Y como se los digo, yo no gano nada porque yo bien puedo decirles, bueno, ¿saben qué? Les voy a regalar esto. Bueno, si les fue mal, ¿qué me importa? A mí me siguen pagando lo mismo, pero realmente eso no sería una actitud de compañerismo de mi parte, sino que sería una cuestión de egoísmo. Entonces, sí era necesario hablar este tipo de cosas. Y por lo que me han comentado algunos, pues en las otras clases, pues no están también en el mismo sentido de que todo están, perdón, en el sentido contrario, de que todo esté marchando bien, sino que hay complicaciones. Entonces, significa que ustedes sí deben analizar bien su situación, deben de reconsiderar. Hay muchas cosas básicas que ustedes no saben y que me dirán, sí, mire, Lick, pero eso no se ve en la calle, que eso es muy doctrinario, sí es doctrinario, y a veces lo práctico no va 100% de la mano con lo doctrinario, con lo teórico, pero sin lo teórico y sin lo doctrinario, ustedes van a fracasar. No soy la única persona que se los puede decir, hay muchas personas que se los van a decir. Si bien es cierto, como se dice, no se apega siempre la práctica al 100% a lo teórico, a lo establecido en las leyes, pero si usted no sabe doctrina, no sabe lo teórico, no sabe lo doctrinario, definitivamente va a fracasar. Y no es porque yo le esté deseando un mal ejercicio profesional, sino que así es. Y le pueden preguntar a cualquier profesional. Tiene que tener uno las nociones básicas de ciertas instituciones jurídicas dentro del derecho, como el concepto de persona, el concepto de familia, de constitución, de las partes de las legislaciones, de las normativas, de las instancias. Y es por eso que esa es la idea de las presentaciones. Entonces, lo que voy a hacer es que en cada grupo que pase a exponer, a manera de ayudarlos, vamos a pedirle a cada grupo que me elabore 2 preguntas. Entonces, cada grupo que pase a exponer, al final de la exposición, nos va a trasladar 2 preguntas. ¿Eso qué significa? Que vamos a hacer un conjunto de preguntas de las exposiciones, pero las preguntas, para que ustedes no me digan, mire, Licky, ¿cómo voy a saber que la respuesta que yo voy a dar es la correcta? Entonces voy a necesitar que el que me dé las preguntas me tiene que dar consigo la respuesta. Entonces así vamos a armar un catálogo de ¿cuántas preguntas? Estamos hablando que son de grupos, 20 preguntas, más lo que vamos a ver en clase.
y sobre eso va a venir el examen. ¿Por qué lo estoy haciendo de esa manera? Para facilitarles a ustedes el poder sacar una buena ponderación. Ya lo demás, si ustedes ni con esa situación mejoran, pues ya será una cuestión puramente personal de ustedes y como les digo, no debiera hacerlo, pero yo no estoy aquí para complicarles la vida, más bien quiero marcar su vida en cuanto a decir, bueno, me está yendo bien porque alguien en algún momento me hizo reflexionar que estaba haciendo las cosas mal, o bueno, o en otro caso que digan, bueno, aquel Ique pues tenía algo de razón en lo que decía. Y como les digo, yo lo que menos quiero es que encontrármelo a ustedes pues y que me diga, mira, Lick, aquí me está yendo mal por esto y lo otro. No, yo quiero encontrármelos, que ustedes me digan, mira, Lick, me está yendo bien, soy un profesional bastante capaz, mire, me dejaron esta institución, no estoy, qué bueno, qué bueno. Eso significa que ya sea porque usted reflexionó o porque de cierta manera mis palabras hicieron algún énfasis en su vida, pues buenísimo. Pero sí es importante que ustedes redireccionen. Como les digo, no es por esta clase, es por todo. Y les digo, tengo otros grupos, tengo compañeros que damos cátedra ya casi 7 años de estar dando cátedra y vemos los exámenes de retrasado, ustedes, los exámenes de recuperación, como ustedes quieran denominarle, y exámenes en blanco, exámenes sencillos, les puedo decir, para nosotros, y malas notas. Entonces, sí, estamos notando esa falencia nosotros con el licenciado Andrés Calmo, de quien estoy usando la cuenta ahorita y que a veces me auxilia también. Pues tuvimos esa discusión hace un par de días, porque me dice, mire, creo que explicamos sencillo, explicamos básico, no metemos un montón de contenido, no somos malintencionados, y sin embargo, los resultados no están reflejando esa situación. Entonces, sí, perdón la intervención en ese sentido, pero creo que era necesaria y tratemos de ser mejores, de verdad, a mí nada me orgullece más que ver que mis estudiantes se estén graduando, me alegra cuando me dicen, mire, Lick, fíjese que había un examen de posición en el Ministerio Público y lo gané. Fíjese, Lick, que mire, lo que usted me dijo me lo apliqué para los privados. Como les digo, tal vez no en esta clase puedo trascender tanto en su vida, tal vez a modo de reflexión, sí, pero por ejemplo, en clases como administrativo, trato yo de darles y les digo, pregúntenme más, pregúntenme, yo tengo tanto que compartirles a ustedes, pero si ustedes no preguntan, si ustedes no intervienen, ¿qué se le va a exigir al docente? Entonces, sí, tratemos de hacer esa reflexión. El tiempo se pasa rápido, ustedes. Y miren, ya un mes o menos de un mes vamos a tener clases, de ahí se van a poder medio relajar porque tiene Semana Santa y, y va a ser un sacrificio. Si ustedes no la disfrutan al 100 como lo han disfrutado otros años, pues va a ser un sacrificio que va a valer la pena. Entonces, tratemos de considerar esas cosas. Ustedes están haciendo un esfuerzo por su familia, están haciendo una inversión económica, yendo a la U, limitándose por algo de comer, limitándose su familia, no sé, limitando tiempo con los amigos. Entonces, traten de darle ese valor, porque bien lo pueden ustedes estar apartando, pero si realmente no les están sacando provecho, no estamos haciendo nada a ustedes. Y, y pues eso es lo único que tengo que decirles. Espero que lo tomen en cuenta. Yo siempre he dicho a mis estudiantes, el que quiera lo toma, el que no lo deja, pero yo, en mi solvencia personal y profesional, ya cumplí con advertírselos y decírselos. Entonces, solo después de esta situación, solo quiero preguntarles si estamos claros con esa situación de que después de que exponga cada grupo me tiene que trasladar
o ya sea por el grupo Ali Javier, dos preguntas y 2 respuestas, para que así hagamos un mini cuestionario y sobre eso vamos a evaluar los otros 20 puntos que están pendientes del segundo parcial. Las exposiciones, yo no quiero que me vaya a decir, mire, somos del grupo tal y mi nombre es tal. No, LIC, fíjese que lo que me corresponde a mí es independencia judicial. La independencia judicial se puede percibir como tal cosa. Ahí tiene tales aspectos fundamentales y bla, bla, bla. Ahí estamos. Ah, va, perfecto. ¿Qué derechos humanos? Ah, mira, los derechos humanos son todas aquellas inherentes a la persona y tienen determinadas características que son estas, Ustedes administren su tiempo, pero háganlo de una manera óptima. Yo sé que en los grupos siempre hay alguien que trabajó más, otro que trabajó menos, pues eso siempre se va a dar. Yo voy a tratar de darles la mayor puntuación sin ver ese tipo de situaciones, pero sí quiero que lo hagan de la mejor manera. Inclusive, para que ustedes puedan estar tranquilos en su Semana Santa y tuvieran tiempo para estudiar, vamos a sacrificar un par de horas el fin de semana. No es para limitarles su tiempo, no es para fastidiarles, es para que caminemos y podamos tener ese contenido previo al segundo parcial. Entonces, ese es el sentido. Entonces, yo lo único que espero es su colaboración. Si tienen alguna duda, ahí estamos a la orden, ahí está el Javier, ahí está el Fernando Zapata, entonces pueden abocarse con ellos. Robin, por favor, y después Laura. Buenas noches, licenciado. De antemano, pues en lo personal le agradezco por su reflexión y su buena voluntad de poder apoyarnos en ese sentido. Creo que en lo personal nos acomodamos un poquito en modalidad virtual, sin saber que sí se requeriera un poquito más de sacrificio y un poco más de disciplina para poder reflejar nuestro conocimiento y nuestras capacidades a la hora del examen, ¿vale? Gracias por su buena intención, esperando poder nosotros responder a esa oportunidad y a esa flexibilidad que usted nos está brindando, muy amable. Gracias, Robin, ahí estamos a la orden. Laura, por favor, y después René. Buenas noches, licenciado. Disculpe, fíjese que yo no tengo grupo, se recuerda que yo le hablé el día del examen. Entonces, para ver si me podrían asignar un grupo y pues con gusto yo podría exponer o hacer lo que falte trabajo, ¿verdad? Solo recuerdo que ese día le pedí que me escribiera o que se comunicara con el licenciado Javier, porque así vemos nosotros qué otra alternativa vamos a tomar, pero sí es demasiadas, a veces interrogantes, y con el movimiento de los exámenes, toda esa situación, pues lo podemos perder de vista. Entonces, hágame, escribe al link Javier y ahí vamos a solventar, no se preocupe. Es Javier Sarmiento. No, es Javier Ávila. Ávila. Es el administrador del grupo. Ahí les va a escribir él en un momento. Ah, bueno, está bien. Gracias. René, por favor. Licenciado, muy buenas noches. Yo, al igual que el compañero que me antecedió, pues quiero agradecerle las palabras de aliento y la reflexión que usted hace con nosotros en cuanto a que despertemos de ese letargo, ¿verdad? Y que nos pongamos las pilas y seamos más profesionales y seamos más responsables también. Pues fíjese que yo, digamos que saqué una nota regular. Pero fíjese que yo sí le quería pedir así de favor, no quiero sonar arrogante ni irrespetuoso, licenciado, en cuanto a una situación. Fíjese que yo no sé si usted se recuerda que yo fui personalmente y le dije lo de un par de respuestas que usted había puesto. O sea, yo estudié y puse el print. Quién había sido, cuál era la obra que había escrito Nicolás Maquiavelo, y usted puso El Principito. Y yo sé que es El Príncipe, y tiene usted razón en decirnos debemos de leer bien, pero yo siento que tal vez esas preguntitas podrían ser menos capciosas y ir directo al grano, ¿verdad, Lick? Como le repito, no quiero ser arrogante ni irrespetuoso, pero sí tal vez quisiera ver
de alguna forma que fueran más puntuales las respuestas, ¿verdad? Porque digamos que yo estudié bastante y nomás vi Prin, dije, sí, es el príncipe, ¿y qué? Si era el principito, ¿verdad? Entonces la tuve mala, ¿verdad? Solamente gracias, licenciado, y disculpe. No tenga pena, no se preocupen, o sea, aquí recuérdense que yo no tengo la razón absoluta, ni yo soy el dueño de la verdad absoluta tampoco, ni de la mejor manera o el profesor o maestro modelo, pues, pero les voy a decir algo. ¿Por qué? O sea, al final, todas estas cuestiones no se tratan de perjudicarlos, o no sé, alguien me dijo eso, mire, Lick, es que ahí venía una cascarita o algo así, me dijo. ¿Y saben qué pasa? Fue usted, ¿verdad? Sí, licenciado, fui yo fui personalmente a hablar con usted. Sí, me recuerdo que lo comentó, pero créanme ustedes, que si ustedes no aprenden a leer correctamente, a leer, no a pasarle un ojo, a leer. ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes, y se los digo por experiencia, yo no sé si el Javier está acá, no sé si está conectado el Javier, pero cuando ustedes van a hacer un memorial, un escrito, o les llega una notificación, ustedes tienen que leer, aunque nos dé pereza, o digamos, es que yo solo vi esto. Nos podemos confundir en una palabra o no podemos darle lectura a una palabra y eso nos puede botar un proceso. Entonces, ¿qué pasa? Hago esta situación porque en la mayoría de veces se equivocan y entonces me gusta ponerlo para hacerles esa reflexión. Cuando ustedes van a dirigir un memorial, imagínense que les llegó una notificación, ustedes no lo leen correctamente, tal vez es juzgado 14º. Uy, ustedes, como lo vieron rapidito, le colocan 10º. ¿Y qué pasa? Se los van a rechazar. ¿Qué pasa si yo estoy, mi patrocinado, pues tiene una situación complicada y le llega una notificación? Pero en la notificación, pues yo percibo que el nombre no está correctamente. Por ejemplo, aquí me aparece René Alfredo Morales. Ese es el texto que a mí me aparece. Usted es mi cliente, pero vienen y me le están decretando un embargo y me notifican. ¿Y qué pasa? Si yo solo leo, ahí viene para René Morales. Perfecto, bueno, entonces vamos a ver cómo me opongo a esa medida cautelar. Voy a ver cómo hago. Pero me doy cuenta que el Alfredo tiene una F adicional, una O adicional, o René tiene una doble E. Entonces, ¿qué puedo aplicar? ¿Qué puedo hacer yo ahí? Pues puedo devolver una cédula de notificación porque hay un nombre que está mal escrito, hay un nombre que ya no corresponde a la persona que tiene la legitimación de responder a una obligación. Entonces, son cositas que dirán ustedes, sí, definitivamente, como dicen ustedes popularmente, qué plancha la que me eché acá. Estaba fácil, no sé cómo no terminé de leer eso. Pero eso no les va a volver a pasar porque ahora ustedes ya saben. Y es más, hay pruebas que yo he visto que han hecho en otro lado que en las instrucciones les colocan una situación especial o que no contesten determinadas preguntas. Pero como ustedes van con aquel impulso y vamos a responder esto y falso, verdadero, o vamos a leer, eso les va a generar un problema. Y como les digo, es una cosa sencilla, pero yo no puedo venir y, por ejemplo, si yo les colocara mal el nombre de una ley, yo les dije, miren, las leyes tienen que llamarse por su nombre y apellido, como fueron oficializadas mediante el Diario Oficial de Centroamérica. Entonces,
vamos, como les digo, ahorita ustedes mismos van a generar sus preguntas, entonces yo no voy a tener intervención más que elaborar el examen para que ustedes traten de sacar sus 20 puntos. Pero la lección de ese enunciado es la que les acabo de indicar, y ya ustedes calificarán y miran, mire, Elic tiene razón, o después me va a decir, mire, Elic, me rechazaron la demanda porque de verdad tenía razón usted que había que leer bien, había que leer despacio. Imagínense, los expedientes del ramo penal, usted muchas veces lo que se está dilucidando en ese proceso es que es la libertad de su cliente, es la libertad de la persona que le está pagando a usted sus honorarios, y que usted, por no darle lectura a un pequeño aspecto o a un verbo, porque recuérdense que en lo penal, todos los tipos penales tienen un verbo rector, que ustedes le den un significado diferente o no lo lean correctamente, eso les puede traer implicaciones. Entonces, ese es el sentido. Sí, Fernando. Elic Fernando va a intervenir. ¿Qué tal y cómo estás? Buenas tardes. Tardes, noches. Compañeros, ¿cómo están? No sé si me escuchas. Sí, te escuchamos. Bueno. Bien, gracias. Sí, la verdad es de que también ahí sí que comentando tu exposición, Elic, también comentarles que es todo muy cierto. O sea, y perdóname lo que voy a decir, tal vez no tiene nada que ver, pero yo cuando estaba en las aulas decía, bueno, filosofía del derecho, ¿cuál es la otra? Lógica jurídica. ¿De qué me pueden servir estas cátedras para la vida profesional? Y te hice ese comentario cuando ya nos tocó a nosotros impartir lógica jurídica, que te dije, mira, ahora que estoy de este lado, ya no como estudiante, sino que bendito Dios, gracias a Dios como profesional, le encontré sentido a estas cátedras. Y es muy cierto lo que decís, Elic, y compañeros, es muy cierto, tómenlo, créanme que sí sirve para la vida el leer, el poner atención. Y si ustedes no ponen atención, no leen una prueba, créanme que cuando tengan en sus manos una sentencia donde hay plazos perentorios, y como dice el Julián, o sea, los plazos perentorios se cumplen o se cumplen, ya, porque una apelación presentada, una apelación especial presentada el 11º día ya es extemporáneo. Presentada antes de notificada es prematuro. O sea, pero para eso ustedes tienen que analizar, tienen que leer, tienen que entender qué es lo que les están resolviendo. Y si no entendemos, no leemos una prueba, un examen, ¿cómo lo vamos a resolver? Entonces, ahí sí que, créanme, la experiencia es lo que les quiero compartir, ya de que hay resoluciones donde ustedes tienen que, tal vez no acatar el texto literal, pero sí tienen que tener en cuenta lo que les están notificando, quién les está notificando y a quién le están notificando. Porque evacúan ustedes una audiencia mal, y créanme que ahí hay muchos intereses en juego, y no el interés del abogado, porque el abogado lo más que puede llegar es al tribunal de honor por una responsabilidad. Pero como dice el Julián, en el ámbito penal, lo que se está jugando es la libertad de una persona. Independientemente ustedes estén del lado de la defensa, del lado del ente acusador, del lado del querellante, pero eso está en juego, ya sea como defensores la libertad de su cliente, como querellantes el interés que tiene su cliente. Y si, bueno, ustedes van a estar en la parte acusadora, ¿verdad? O sea, el trabajo que ustedes van a presentar, porque recuérdense que también el trabajo habla mucho de la persona y del profesional que son. Entonces, únicamente hacer ese comentario que sí es, no, es muy importante el leer y el entender. Y recuerdo muy bien tus palabras, Elic, que no solo en esta cátedra ha sido, sino que en cada examen que se daba presencial, inclusive en la época virtual, siempre les hacía la anotación. Ninguna palabra está mal escrita. O sea que si el enunciado decía estaba mal escrito, tendría que haber sido falso. O sea, ahí es donde ustedes tienen que empezar con el raciocinio, ¿no?
Entonces, únicamente era aportar eso, Lick, y Gracias. pues bueno, ahí Gracias, sí que... sí, al final, gracias, Lick. Lick tiene mucha experiencia en el ámbito penal y por eso no me dejará mentir, y ustedes me van a la razón también cuando estén ejerciendo. Yo quería darles un par de temas en esta clase que nos faltan y que creo que son bien determinantes, más que todo para su cuestión administrativa, cuando les toque sustentar esa fase. Vamos a ver si hacemos una clase adicional, porque como ya ven en las exposiciones, vamos a explicarlo un día estos, por lo menos una hora que nos vamos a conectar, fuera de lo establecido, porque sí es importante y no me van a dejar mentir cuando lo estemos exponiendo. Fíjense que, como ya les mencioné, que lo vamos a ver posteriormente, podemos hablar de algo de temas de reflexión. Al final, de eso se trata de la filosofía, de preguntarse el por qué suceden las cosas, el tratar de dar una razón, el tratar de dar un argumento del por qué, las causales. Entonces, fíjense que tal y como lo dice Lick Fernando, cuando uno está en estas clases, pues no le pone mucho énfasis, piensa que lo demás es elemental, solo lo de penal, notariado, administrativo, pero todo les sirve, todo les sirve un montón, de verdad que todo complementa, y lo hace a uno reflexionar, lo hace a uno ser crítico, la lógica lo hace a uno a ser coherente. Hay cosas que nosotros desarrollamos de manera sencilla aparentemente, pero estamos aplicando la lógica. Y en lo legal así es, créanme que hasta un orden cronológico en un expediente, pues créanme que va a determinar el resultado de una situación. Hay abogados, hay notarios que no saben ni siquiera compaginar un expediente, no saben ordenarlo cronológicamente, no tiene un sentido lógico también la incorporación de actuaciones. He visto expedientes donde una notificación aparece primero y posteriormente aparece un memorial presentado, y eso es totalmente ilógico, porque se supone que de primero tiene que aparecer la solicitud, un memorial, una petición, posteriormente a eso una resolución que resuelva, una resolución que dé una respuesta a esta situación, y posteriormente pues viene un instrumento de comunicación que es la notificación o la cédula de notificación. Entonces sí son cuestiones que trascienden. Y les quiero comentar algo, que eso pasó esta semana. Es una situación real y verídica. Alguien que estaba tramitando un divorcio voluntario, de esos que en Guatemala les denominan express, no podía ir a una audiencia. Y entonces la ley permite que si usted no puede ir a una audiencia, pues puede la persona que usted está patrocinando o de quien es su abogado auxiliante, su abogado director, pues puede proponer a otra persona para que actúe de manera conjunta, separada o indistinta. Bueno, perfecto. Entonces esta persona tenía una situación que le hacía pensar en una inasistencia, en riesgo de llegar a la audiencia. Entonces viene y propone a otra persona para que lo acompañe, digamos, como abogado director. Pero resulta que la persona no vio la demanda de divorcio. Y resulta que él compareció como abogado director, pero no de la persona que aparecía en el expediente, que era en este caso la esposa, sino que en lugar del esposo. Y nosotros lo advertimos porque revisamos el expediente. Entonces, cuando veo esta situación, digo, ¿qué pasó acá? No, o sea, no leyeron, no revisaron, sino que por pensar que todo estaba bien, pues hicieron el memorial de esa manera, hicieron la petición de esa manera, pero realmente él no estaba actuando por la persona que le correspondía, con la persona que sí lo había designado como su abogado director. Entonces, ¿cuál es la lección de esto? Que tratemos de leer. Yo les puedo decir que a veces le pasan a uno
alguna resolución de la Corte de Constitucionalidad o uno quiere resolver un caso y necesita ese insumo. Y cuando uno ve la cantidad de páginas, a veces son 50, 75, 100, y créanme que honestamente, les digo, en mi caso, me puede dar un poco de pereza leerlo, me puede dar un poco de desánimo leerlo, pero al final sé que lo debo leer. ¿Por qué? Porque si no lo hago, puedo generarle una afectación a una institución, puedo generarle una afectación a una persona, y entonces después nos vamos a arrepentir de decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo leí? Y ya cuando uno tiene el error, entonces son cosas que pasan. Entonces, ¿por qué se los decimos nosotros? Y a veces inclusive son metidas de pata. Si lo vemos así, hablando en un lenguaje más vulgar, son metidas de pata de nosotros. Pero lo que nosotros no queremos es que ese error se replique en ustedes, ese error sea trasladado o transmitido a ustedes. Entonces, sí, es importante que le demos lectura a todo. ¿Alguien que quiera intervenir? ¿Alguien que quiera contar una historia referente a este tipo de situaciones? Licenciado, buenas noches. Sí, Robin, cuéntenos. Referente a lo que usted estaba diciendo, es muy cierto. Yo tuve una experiencia esta semana, para ser exacto, el día de ayer, sí, el día de ayer. Yo soy notificador y me dieron un documento, una resolución sobre un ajuste y todo eso, ¿va? Pero normalmente yo solo lo firmo y lo entrego y ya, ¿va? Pero en ese momento me dio la curiosidad de pasárselo al supervisor, y que sí, no sé, por pura curiosidad, también empezó a leer, y en una de esas el nombre de la persona a quien tenía que entregarle esa notificación estaba mala, le habían puesto una L de más, y en la otra hoja pues estaba bien, ¿va? Entonces él dijo, mira, con esto te pueden correr el proceso disciplinario y pueden votar todo el proceso porque está mal escrito, dijo. Tenés que leer más, dijo. Entonces dije yo, ¿será tan cierto así? Me dijo, sí, me dijo, mira, ahorita vamos a ver, dijo. Y votaron, en ese momento votaron toda la resolución y lo volvieron a hacer. Hasta hoy se entregó y se atrasó el proceso, ¿va? Por no leerlo bien. Exactamente. Ahí lo que dictaron ellos fue una actividad procesal defectuosa, porque estaba mal un nombre. Entonces, como dice Robin, eso ya repercute. Entonces, qué bueno que René sacó ese tema, porque, y al final eso les va a ayudar toda la vida. Les cuento otra historia. Esa sí es de su docente aquí presente. Una vez nos dictaron una sentencia de divorcio, y lo que procede al emitirse la sentencia es que le entreguen a uno una certificación de esa sentencia, para que con esa certificación usted inscriba ese divorcio en RENAP. Y entonces, bueno, me entregaron la sentencia, la certificación para ir a escribir la RENAP, y resulta que don Josué Julián Chitumul Salguero no la leyó completa. La leí a medias, o medio la leí. Y cuando la voy a presentar al RENAP, me niegan inscripción porque estaba mal escrito el nombre de uno de los cónyuges. Entonces, ¿qué me repercutió eso? Primero, atrasar en inscribir el divorcio. Me repercutió en volver a pagar parqueo, en volver a pagar gasolina, en volver a ir al juzgado de familia y hablar con el oficial que me lo rectificaran. Entonces, si se dan cuenta, este tipo de cosas trascienden. Y es importante que lo leamos o aprendamos, aunque no nos guste. Yo sé que hay algunos que no nos gusta, nos da pereza, pero tenemos que hacerlos y ser analíticos, no solo para el momento.
todo les va a traer un provecho si ustedes lo saben direccionar de buena manera. Entonces, ya se dan cuenta que no son cuestiones solo de un examen, sino que la lección es esa. La lección es por ejemplo, el viernes podría poner yo la Constitución Política de Guatemala. El artículo, el bien común, aparece establecido en la Constitución Política de Guatemala. ¿Será que eso es correcto? Definitivamente no. Entonces, son ese tipo de cuestiones que uno dice, no, Lick, ahí, disculpe, y me puedo contraargumentar, refutar con cualquier persona. Mire, el nombre correcto de esa normativa es Constitución Política de la República de Guatemala. Sí, pero no, pero aquí está, es el nombre, es como aparece registrado, es como el nombre que le dio la Asamblea Nacional Constituyente y punto. Entonces, son cositas que al final les van a ayudar. Jorge, por favor. Buenas noches, licenciado. La verdad que sí me tocó la misma situación con el examen de mercantil después del de su persona, ¿verdad, licenciado? Creyendo que como iban correlativos, que el día jueves también iba a ser el examen, sin yo no leer el calendario realmente, la fecha, ¿verdad? Sin embargo, lo veo de la forma que mejor me fue porque pude lograr estudiar un poquito más y preocuparme más para ese examen. Es mi anécdota, licenciado. Buenas noches. Sí, o sea, les digo, al final nosotros debiéramos, o sea, y para nosotros hay una exigencia más, porque a cualquier persona que le suceda una situación así, no va a tener el mismo reproche que nosotros vamos a tener como abogados, porque entonces le van a decir, ay, entonces por gusto, y entonces ¿para qué va? Y como les digo, a mí me ha pasado, o sea, no es un testimonio de una tercera persona, sino que a mí me ha pasado, que también por leer rápido, por no le he ido antes a un evento, a una actividad que no me corresponde, que era una fecha o era una hora diferente y resulta que no hay nadie y sorpresa, ¿verdad? No leí correctamente. Entonces, sí son cuestiones que debemos, digamos, reflexionar y entender que por una situación que parezca sencilla, siempre puede tener una trascendencia negativa. Víctor, por favor. Víctor creo que no tiene audio. Sí, disculpe, Lick, se me activó, perdón. Va, no tenga pena. Entonces, vamos a tratar de mejorar en esos aspectos que les acabo de mencionar. Tratemos de tomar la reflexión, tratemos de leer ahora en este caso, tratemos de ser más analíticos en lo que nosotros tenemos. Recordémonos que también tenían un tiempo prudencial para responderlo, nadie los estaba apurando. Yo consideré también que hay unos que se precipitaron en sus respuestas y tenían tiempo, podían recordar, podían utilizarlo, nadie los estaba corriendo. Y otra cosa, en las notas que aparecen ahí, regresando al punto del examen, ¿va ustedes? Hay muchos que hay notas que ustedes miran muy bajas, pero son personas que no están en la clase, son personas que a veces, no sé por si es por una circunstancia justificable o no, pero no están en clases. Y entonces así también se complica el ganar. Imagínense, ahorita habemos 84 personas acá. ¿Qué pasa si yo en el examen les pongo una cuestión de esta manera, de lo que estamos hablando del error en un nombre, del error en un expediente, del error en una notificación? ¿Quiénes lo van a responder? ¿O quiénes tienen más posibilidad de responderlo? Los que están presentes. Los que no, lo siento, pero no estuvieron presentes, lastimosamente no va a quedar documentado. Entonces, eso también valoro bastante. Entonces, no piensen de que todos los que sacaron malas notas están ahí con ustedes y están haciendo el mismo esfuerzo, no. Entonces,
tomémoslo en cuenta. Ingrid, por favor. Buenas tardes, Lick. Pues yo un poco avergonzada porque sí me fue muy mal en el examen. No sé, yo creo que yo lo digo por mí. Creo que como usted bien dice, tal vez no leí bien o no lo entendí bien. Aparte de que yo estaba muy nerviosa, yo creo que los catedráticos, o sea, no lo digo por usted, porque usted ha sido un poco comprensible, pero como que no nos han tenido un poco de empatía de que nosotros estamos volviendo a una modalidad que por varios años fue otra modalidad, ¿verdad? Entonces, a mí me agarró nervios, náusea, hambre. Usted no sabe la paranoia que yo sufrí en su examen, porque fue el primer examen que tuvimos presencial después de mucho tiempo. Entonces, no me estoy justificando, como usted bien dice, yo estudié, pero la verdad que tengo muy mala nota, por eso le digo, no me avergüenzo de mi nota, pero ¿qué puedo hacer? Ya estaba. Entonces, pero sí, no sé, yo creo que tal vez en el momento a todos, porque como usted bien dice, somos bastante los que nos sucedió lo mismo. Entonces creo de que también como estudiantes estamos como un poquito como volviendo a eso, ¿verdad? Entonces sí se nos complicó un poquito y como le digo, a mí me dio de todo. Yo, tal vez usted vio que tal vez yo sí salí rápido porque realmente yo estaba sufriendo en ese examen. Entonces yo contesté lo que recordé y todo, pero por la parte de los nervios creo que me falló mucho. Entonces ahora mejor ya hasta mis compañeros pues me estaban diciendo que me van a llevar comida y todo ahora para que me tranquilice y todo, pero sí yo creo que fue parte de que nosotros volvimos a una nueva modalidad y recuérdese que todo inicio, como cualquier cosa, cuesta, ¿verdad? Entonces sí le agradezco mucho su empatía hacia con nosotros, gracias por la reflexión que nos está brindando ahorita, ¿verdad? Y sí le vamos a poner más empeño y en mi parte, lo digo, ¿verdad? Y sí están todas sus clases, pero como le comento nuevamente, a mí sí los nervios me traicionaron, realmente yo creo que porque fue un nuevo inicio, nada más, gracias licenciado. Está bien, no tenga pena, pues vamos a ver, o sea, porque la otra cuestión es, alguien indicaba, yo estoy en clase y me fue mal también, pero entonces, ¿qué sucede en ese caso? En ese caso no le está fallando la inversión del tiempo, le está fallando la técnica que usted está utilizando para estudiar. Recordemos que en la carrera hasta tenemos una clase que se llama métodos o técnicas de investigación. Ahí se pueden ver, digamos, distintas modalidades en las que uno puede estudiar cuál es la dinámica. O sea, no estoy utilizando la técnica adecuada. Y saben, un ejemplo sencillo de mi vida, yo por supuesto no gané todas las clases, a veces me fui a retrasar, repetí un año también por no ganar una clase. No crean que nosotros somos seres que somos totalmente admirables y que vamos, nuestro camino académico fue al cielo, me fui a retrasadas, llegué a zona mínima en algunas y ahí fui luchando para ganarlas. Pero lo que sí les puedo decir que pues el llegar a ese punto algunas veces fue motivo de no estudiar y otros fue motivo de mi mala técnica para estudiar. Y entonces, ¿qué debe hacer uno? Tratar de imaginarse todos los escenarios de una respuesta, de una pregunta o sobre un conocimiento, ponerse a suponer que le pueden cuestionar de ese pensamiento, de ese enunciado. Entonces puedo decir, mire, ese conjunto de normas jurídicas, principios, doctrinas, instituciones que regulan las conductas externas de las personas. Entonces, si me lo ponen así, es derecho. Y ahora si me lo ponen, ¿qué es derecho? Entonces, bueno, es el conjunto de normas jurídicas, principios y derechos. Y si me pone cuáles son las características del derecho. Bueno, entonces, si solo me pone listado, entonces es bilateral, externo, heterónomo, exterior, etcétera. No, pero y si me pregunta qué es heterónomo, perfecto. Esos son los escenarios que ustedes tienen que despertar, que ustedes tienen que hacerse. Pero si yo voy pensando, seguro me va a preguntar si el derecho es el conjunto de normas que regula tal, me va a preguntar si es falso o verdadero. O peor, o ya sé,
el IC de seguro me va a poner, este es derecho subjetivo y este es derecho objetivo para que yo subraye. O sea, puede ser que lo haga el IC de esa manera, pero todas esas probabilidades debieron de pasar por mi mente. Entonces, así tiene que ser. Igual cuando les toque su examen profesional, ya que estén ahí frente a un abogado que maneja el tema y les va a preguntar, ustedes estudiaron Derecho Administrativo, pero ustedes no saben por dónde les va a preguntar, no saben la manera que les va a preguntar, no pueden pensar ustedes, ay, como ese IC, seguramente como el Derecho Administrativo se funda en el Estado, nace del Estado como tal, entonces seguramente me va a empezar a preguntar del Estado. Seguramente me va a preguntar qué es el Estado, cuáles son los elementos de Estado. Y que cuando usted llegue a su examen, lo primero que le va a preguntar el derecho administrativo va a ser, mire, deme el fundamento legal del amparo. Va, ¿el amparo qué es? ¿Es una acción o es un proceso? Y usted ya le cambió toda la cara. Entonces, ¿qué pasa? No estamos previendo el futuro, no estamos previendo la forma en que nos puede preguntar. O puede ser que inicie mire, dígame qué es un órgano administrativo. Va, perfecto. Dígame cuáles son los organismos de Estado. O, en su caso, le puede preguntar